Así que bueno, espero que les haya ido bien. Están ya en el último tramo, en el último esfuerzo, ¿sí? Así que a no aflojar y, y seguramente van a terminar bien con todas las materias. Eh, ya está grabando. Bueno, para alguien que preguntó, como está en el cronograma que habíamos puesto, el parcial es el jueves, ¿sí? El martes volvemos a tener conexión, o sea, el jueves de la semana que viene, ¿no? Esta semana tenemos la actividad de reflexión, ¿sí? Que hoy subimos la consigna, tienen hasta el viernes para entregarla, igual que la otra vez, ¿sí? Y la semana que viene tenemos el martes conexión como hoy, ¿sí? Para dudas, para consultas y para hacer un cierre de la materia, ¿sí? Repasando un poco cuál fue el trayecto que hicimos hasta acá, cuál fue la línea, digamos, de vinculación entre las distintas unidades que fuimos recorriendo y hacer como una especie de reflexión general, ¿sí? Y el jueves es el segundo parcial, ¿sí? Y el otro martes, el recuperatorio, o lo recuperatorio de los parciales, ¿sí? Recuerden que se recupera un parcial, es decir, tienen que haber aprobado al menos uno de los dos y pueden recuperar el otro, ¿sí? La actividad de reflexión de esta semana, al igual que la de la primera que hicimos, ¿sí? Es una actividad que tienen que cumplir con la entrega, sea para la regularidad o sea para la promoción, pero no es evaluada con nota, ¿sí? Al igual que la otra vez, les vamos a hacer una devolución general, ¿sí? Recuperando los aspectos más destacados de las producciones que hayan hecho, señalando alguna cosa para volver a repasar. Nos queda, como esta vez nos queda un tiempo muy corto entre que ustedes la entregan el viernes, ¿sí? Y el parcial. Yo voy a tratar de leer la mayor cantidad para poder hacerles una devolución el martes que les sirva para el parcial, porque la actividad de reflexión van a ver que les sirve como forma de estudio, porque es sobre la unidad 3 que entra en el parcial, entonces hacerla les va a servir como forma de estudio, pero bueno, en cuanto a la devolución, intentaré leer la mayor cantidad de trabajos. No quería acortarles el tiempo de la entrega, porque si no, para tenerlas antes, yo le tenía que pedir que me la entreguen antes, pero bueno, me parece mejor darles más tiempo para que ustedes la trabajen y en todo caso veré cómo me arreglo yo para leer. Y bueno, y la semana que viene les haré algún comentario el martes que les sirva para el parcial. De todas maneras, recuerden, bueno, ahora ya supongo que han podido despejar un poco las ansiedades porque ya vieron cómo es el parcial, ya hicieron el primero, a la mayoría le fue muy bien. El segundo parcial va a estar en la misma línea, las consignas pueden ser un poquito más complejas, no en el sentido de que yo vaya a hacerlas más difíciles, sino que ustedes habrán visto que los temas se fueron poniendo un poco más complejos. Entonces, son los mismos temas los que exigen un poco más, no que yo vaya a hacer consignas que les resulten complicadas, digamos. Pero bueno, para que lo tengan en cuenta y para que ya encaren la actividad de reflexión pensando en eso, que les sirva como ejercicio de estudio, ¿sí? La actividad de reflexión, cuando terminemos acá la conexión, la subo. Ya tengo la consigna, así que igual que la otra vez, la voy a subir ahora como corresponde a la unidad 3, la voy a subir en la pestaña de la unidad 3, el PDF. Recuerden que se entrega una sola por grupo, ¿sí? Por el Una recurso del aula virtual. consulta, profe, ¿el grupo es el mismo de la vez pasada? ¿Se mantienen los grupos? Eso como ustedes quieran, mientras repeten la cantidad de integrantes, si quieren lo mantienen, si quieren lo cambian, eso yo los dejo a criterio de ustedes cómo se sientan cómodos de organizarse, no hay problema. ¿Mm? Siempre tengan Profe, en cuenta lo de los... Sí, ¿no se puede hacer individual? ¿cómo? ¿No se puede hacer individual el trabajo práctico? Es lo que respecto a hacerlo individual es lo que le explicamos la otra vez. Hay dos grandes razones para en grupo. Una, hacer una actividad en grupo supone
dialogar, intercambiar, discutir, que si uno lo hace solo, no lo hace. Porque por más que ustedes me digan, yo discuto conmigo mismo, lo cual les puedo creer que es real, porque es algo que yo también hago, pero la idea es que ejerzan, ¿sí?, el ejercicio de poder intercambiar ideas y poder hacer una producción que refleje ese trabajo de intercambio. Por más que no sea presencial, o sea, todos sabemos que en estas condiciones lo más probable es que se junten de esta manera que estamos ahora o se intercambiando por mail, pero el intercambio está, a eso me refiero. Individual eso no sucede, entonces hay toda una parte de la consigna que se pierde porque justamente apunta a eso, ¿sí? La otra cuestión es, en esta oportunidad más, más importante que en la anterior, que ustedes son casi 700 y yo soy la única docente. Imagínense si ustedes lo hacen individual, multiplican la cantidad de trabajos y es imposible que yo pueda leer 500 trabajos. ¿Se entiende? O sea, ustedes al hacerlo en grupo es una cantidad que sigue siendo enorme, pero bueno, más o menos puedo abordarlo. Entonces, el tema también de hacerlo individual es que se multiplican la cantidad de trabajos, tengo que leerlos más rápido, entonces, y eso, digamos, atenta contra poder recuperar todos, porque honestamente yo leo todos los trabajos, por más que haga una evolución general. Entonces, bueno, es importante que traten de respetar la consigna de hacerlo grupal. Obviamente, si terminan no pudiendo organizarse o por la razón que sea, entréguenla igual, porque como saben, como cuenta para la regularidad o promoción, bueno, no la dejen de entregar. Pero digo, tratemos de respetar esta consigna y también para que vayan haciendo la idea que esto es otro punto importante. Muchos de ustedes recién inician, quienes son recursantes ya vienen desde antes, pero muchos de ustedes ingresaron ahora. Tienen que tener en cuenta que estamos en la universidad. Cuando se da una consigna, la consigna hay que respetarla, ¿sí? No es una cuestión de, bueno, hago como me parece, hago como puedo, ¿sí? Hay reglas de trabajo, ¿sí? Hay condiciones y esas condiciones es importante respetarlas y es importante que ustedes se vayan haciendo ese hábito porque eso es lo que demanda, ¿sí?, un trayecto, un recorrido universitario, ¿sí? Entonces, me parece que como un beneficio para ustedes, ¿sí?, está bueno que intenten ir asumiendo esas responsabilidades de algo, digamos, tan básico para poder desarrollar una actividad como es respetar la consigna, ¿sí? Entonces, se los digo con la mejor intención para que les sirva en el desarrollo de la carrera, ¿sí? Bueno, no sé si tienen alguna pregunta más de estas cuestiones más organizativas, digamos. Perdón. Profe, buen día. Sí, buen día. Buen día. Le hago una consulta, profe. Yo me han desaparecido, yo me saco un 8 en el parcial de filosofía, y me ha desaparecido de guaraní la nota del parcial. O sea, no lo encuentro por ninguna parte, no me figura la opción de historia académica, no me figura materias cruzadas, nada. Le escribí al centro de estudiantes y me dijeron que tengo que hablar con cada uno de los profesores porque me han desaparecido todas las notas. No sé cómo queda eso. ¿A vos sola o es algo que les pasó a varios? Porque si es algo que les pasó a varios, es algo de un problema al guaraní, digamos. A mí me pasó que no me figura la cursada que yo cursé dietoterapia y también me desapareció, pero calculo que debe ser que el sistema se está ordenando para que nos acomode con el nuevo plan. Claro, a ver, separemos las cuestiones. Todo lo que sea técnico de guaraní, digamos, eso lo tienen que consultar en despacho de alumnos porque es donde se maneja toda la parte del sistema de guaraní, ¿sí? Si ustedes no les aparece, por ejemplo, la nota del parcial, me avisan y yo me fijo. Muchas veces me dicen, no la veo, pero yo la subí. O sea, está en el sistema y es por otra razón que no la ven. Y muchas veces, o no muchas veces, pero lo que pasó también fue que para este primer parcial, saltó que muchos que son regulares estaban cargados como recursantes en el aula.
Entonces yo los tenía en otro listado y por tanto no les había pasado la nota en guaraní y bueno, a medida que me fueron avisando y yo fui constatando que estaban en guaraní, les puse la nota en guaraní, ¿sí? Eso no se preocupen, que todos los que ya me avisaron, yo constaté que no son recursantes, para el próximo parcial ya no van a estar como recursantes en el aula. Eso no se preocupen, que eso ya se soluciona porque yo ya tengo el listado identificado, ¿sí? En todo caso, no sé quién fue la persona que hizo esta consulta particular. Si vos necesitas que yo te vuelva a subir la nota al parcial, me escribime a mi mail o escribime por mensajería privada y te la vuelvo a subir. Los que son recursantes no tienen la nota en guaraní justamente porque no están inscritos como regularmente en la materia. O sea, no me aparecen a mí en guaraní, entonces no hay manera de que yo les pueda poner la nota, ¿sí? Hasta que no regularice la situación de guaraní. Disculpe, una consulta. Sí. Los que somos recursantes, ¿podemos promocionar su materia? Gracias. Sí, lo que me indican a mí desde la Secretaría Académica fue que si los recursantes regularizaban su situación y bueno, tenían la nota que corresponde a los parciales, les valía también la promoción. Lo que yo no termino de saber o que me comuniquen es en qué momento sería que ustedes, los recursantes, digamos, regularizan su situación para saber cuándo se les puede pasar la nota. Eso es lo que no me queda claro, pero en principio sí, o sea, las notas de ustedes son las notas que se sacaron en el parcial y si llegan a la situación de la promoción, en principio sí les vale la promoción. Eso fue lo que a mí me informaron en Secretaría Académica cuando yo consulté. Sí, profe, yo escuché y dijeron que los van a subir a los recursantes más o menos a fines de este mes o el primero días del otro mes porque están esperando que se cierren todas las otras mesas de los que quieren ingresar, aprobar las materias como libres. Después que pase eso, ya se va a acomodar el sistema. Claro, porque en realidad los que están como recursantes están así porque para poder estar regulares en esta materia tienen que rendir antes otras. O sea, hay que esperar que pase este turno de examen para que vean qué pasa con su situación. Sería eso lo que yo entiendo. Igual, honestamente, no lo tengo muy claro. Sí, les puedo decir, quédense tranquilos que sus notas están. Yo tengo un listado, yo tengo el registro, está el registro del aula virtual de que hicieron el parcial, así que eso no se va a perder. Eso no se pierde, está todo registrado, así que en eso quédense tranquilos. Y bueno, iremos viendo a medida que les notifiquen a ustedes y a nosotros los docentes cómo nos manejamos con los recursantes. Respecto de eso, a ver, ¿qué fue lo que hicimos? Ustedes sabían que a los recursantes en otras materias no les daban la nota, en otras le decían aprobado o no aprobado. Bueno, nosotros tomamos, digamos, un camino intermedio, que fue que no iban a ver la nota específica, numérica, pero que veían aprobado o no aprobado, y al ver las preguntas que obtuvieron correctas, ustedes podían calcular, ¿sí? Más o menos la que obtuvieron, ¿sí? Ustedes calculaban el porcentaje, yo les envié un mensaje, les dije más o menos cuál era la conversión entre porcentaje a nota. Ustedes deben tener una idea, los que aprobaron, si iban ya por la regularidad o podrían ir por la promoción. Entonces, digo esto porque les anticipamos que iba a ser así, les anticipamos a los recursantes que no iban a tener nota numérica, que iban a tener aprobado, pero que iban a poder ver las respuestas, y sin embargo, llegaron 800.000 mensajes preguntando la nota, ¿sí? Entonces, aclaro esto porque pusimos en claro las condiciones, ¿sí? Y era justamente las condiciones que dimos les permitían a ustedes saber cómo les fue en el parcial. Entonces, bueno, contribuyamos entre todos, ¿sí? Para esta situación. Por eso, muchos recursantes que me preguntaron la nota, no les respondí justamente porque ustedes las pueden deducir y justamente porque si les iba a dar la nota, se las hubiésemos dado en primera instancia. ¿Qué sentido tiene no dársela para después tener que estar respondiéndole a cada uno de los 200 cuál es la nota? ¿Se entiende? Entonces, colaboremos todos, entendiendo la situación, ¿sí?
Y sobre todo eso, concentrándose en estudiar, porque es eso lo que les garantiza de última el acceso a la condición final, sea regular y sea promoción. Y otra cosa muy importante, la promoción no es la regla, digamos, la promoción es la excepción. La promoción es para cuando a uno le fue demasiado bien por X razón, ¿sí? O porque tiene facilidad en los temas, o porque ha tenido más tiempo para dedicarse a estudiar, porque el día del examen estaba particularmente lúcido, lúcida, lo que sea. Digo, hay mil condiciones que interfieren en una nota. Una nota no es un reflejo exacto, fiel del proceso que uno hizo, o sea, es una parte más. Entonces, es importante, sobre todo los que están iniciando la carrera, que se hagan la idea de eso. Las instancias evaluativas son un momento más. A ustedes lo que les tiene que importar es el proceso de formación que hacen. Yo entiendo que siendo estudiante les importa la nota y todo, pero también tienen que asumir, ¿sí?, que es una instancia más. Es una instancia más. Y ustedes, cuando se reciban, a los 2, 3 años que se reciban, no se van a acordar la nota que se sacaron en cada materia. Sí se van a acordar los que les quedó de esa materia. Entonces, concéntrense en eso, ¿sí? Concéntrense, si la materia les parece horrenda, en que les sea lo menos tediosa posible. Y si la materia les es interesante, por lo menos sacar lo que los entusiasma un poco, ¿no? O sea, uno cuando hace una carrera, obviamente no le va a gustar todo, no le va a interesar todo de la misma manera, yo eso lo comprendo. O sea, hice 2 carreras universitarias, yo eso lo comprendo. Pero lo que voy es que uno por lo menos tiene que tener una actitud receptiva de decir, bueno, quizás esto no es lo que más me interpela, quizás esto no es lo que más me interesa, pero sin duda algo para aportarme tiene. O sea, tengan un poco de curiosidad, de decir, bueno, a ver de qué se trata esto. La idea de filosofía ni de ninguna de las materias humanísticas es que salgan siendo expertos, filósofos, sociólogos, lo que sea. La idea es que les queden algunas ideas que ustedes sientan que el día de mañana, o incluso desde ahora mismo, digamos, les sirven para reconocer y para pensar ciertas cosas. Ese es el objetivo central, ¿sí? No que se aprendan términos técnicos, nombre de los filósofos, ni cuándo vivieron. O sea, está bien situarse históricamente, eso sin duda es importante no pensar que Kant vivió en el mismo momento que vivió Aristóteles, digamos, cuando tuvieron un siglo de diferencia. Eso sin duda es importante para ubicarse en el mundo, digámoslo así. Pero lo que importa, ¿sí?, no es si ustedes se acuerdan que Kant se llamaba Immanuel, ¿sí?, o que escribió la Crítica de la Razón Pura, sino si ustedes se acuerdan que fue alguien que elaboró una teoría ética que se basa en los principios, y que dice que el deber moral es lo que nos tiene que guiar, que no tenemos que pensar en las consecuencias. ¿Y qué implica todo eso? ¿Qué implica una ética que me está diciendo que por ser racional, ¿sí?, yo puedo discernir cuáles son las guías para mi acción y no para cualquier acción? Para la acción moralmente buena, para la acción que corresponde a tratar a otros seres humanos. ¿Y qué diferencia hay entre eso y una ética como la utilitarista que dice todo lo contrario? Que dice que lo que determina el valor de una acción son las consecuencias, no la idea, no el principio que yo estoy aplicando para hacer determinada acción, sino qué es lo que pasa, cuál es el efecto a partir de esa acción. Son 2 formas de ver el mundo, son 2 formas de entender a los seres humanos, son 2 formas de entender las relaciones humanas, que son muy diferentes. Entonces, volviendo a lo que decía, de acá a 3 años, yo aspiro que ustedes se acuerden de Kant, de Bentham, de Mill, no, pero sí aspiro a que sepan reconocer en una situación si hay en juego un conflicto de principios, si hay en juego una evaluación de consecuencia, qué estamos diciendo de valores, que es una palabra tan común y extendida como casi vacía de sentido ya, porque todo el mundo dice los valores, pero no sé si todo el mundo que lo dice sabe de qué está hablando, ¿sí? Lo mismo de pensamiento crítico. Agarren cualquier currícula desde el secundario y va a decir formar en el pensamiento crítico. Ahora, ¿qué es eso? ¿En qué consiste? ¿Cómo se desarrolla? Yo honestamente no sé si todo el mundo lo tiene tan claro, ¿sí? Y no sé si realmente se promueve el pensamiento crítico. ¿Por qué? Porque el pensamiento crítico es un pensamiento que cuestiona. Es un pensamiento que no repite, es un pensamiento que no reproduce. Y digamos que eso es incómodo, ¿sí? Es incómodo. Entonces, digo,
¿Cuál es la idea de filosofía 1? Que terminen con esas ideas, ¿sí? Más o menos claras, en lo posible más clara que menos, ¿sí? Y no la cuestión de la minucia técnica, ¿sí? No acá, en las otras materias profesionales, claramente que lo técnico es muy relevante, pero acá lo que nos importa es generar una comprensión, generar un punto de vista, ¿sí? Poder abordar una situación y no solo conocer, sino comprender, ¿sí? Poder argumentar, poder dar razones, poder analizar, ¿sí? Entonces, tengan esa idea en mente y corran la nota del centro de la atención, ¿sí? Honestamente, lo que importa acá es el proceso que puedan hacer. Lo cual, en estas condiciones que nos están tocando, ¿sí? Totalmente excepcionales y demás, es doblemente importante, ¿sí? Porque todos sabemos, estudiantes y docentes, lo que implica esto, el esfuerzo, los límites, las condiciones. Entonces, eso se valora muchísimo, ¿sí? Ponderen eso, ¿sí? Y traten, en la medida de lo posible, de disfrutarlo, ¿no? Uno no hace las cosas para estar sufriendo, uno las hace para crecer y sacar lo mejor. Entonces, traten de transitarlo de la mejor manera, ¿sí? De la manera menos tediosa. ¿Vamos? Bueno, a ver, la clase de hoy entonces, el espacio de consulta, como saben, este espacio para dudas y consultas, es para todo aquello que quieran que repasemos o aclaremos de la unidad 3, ¿sí? De la cuestión ética. Como les decía, las conexiones anteriores, ¿sí? Hubo pocos compañeros, pocas compañeras, quedan grabadas, pero bueno, yo no sé la verdad cuánto por ahí acceden a ver las grabaciones. Y no hubo consultas por el foro, ¿sí? Entonces, mi interés es que hoy podamos revisar todo aquello que no haya quedado claro o que se necesita repasar, ¿sí? Para la cuestión ética. Sí, acá están poniendo en el chat, pasa que un compañero pasó información de bases, entonces se confundió con lo del parcial nuestro y bases. El nuestro es el jueves de la semana que viene, 24, ¿sí? El de bases es el que es el 25. No, Sí, no sé a profe, quién iba a preguntar. Sí, yo no sé si me ve ahí. Silvana, sí. En cuanto a, sí, profe, buen día. En cuanto a los valores, que yo estuve leyendo, bueno, el artículo, obviamente los valores por ahí no son los mismos para una persona que para otra. Ujú, Ahí cuando hay diferencia de valores tenemos que mediar, ¿no? ujú, Porque íbamos a hacer una práctica o estamos ante al cuidado de una persona que tiene distintos valores a los que puedo tener yo, ahí tengo que ujú. mediar, porque si no, no va, va a ser una cosa fea y una... Una cosa fea. Sí, Y una sí, porque va a situación tener distintos, claro, complicada. incómodo. Claro, ahí es importante lo de los valores porque, a ver, nosotros en la primera exposición vimos lo que son las definiciones centrales, la base de la reflexión ética filosófica, de qué se ocupa la ética, ¿sí? Qué es lo que estudia, cómo, etcétera. La segunda parte ya estaba aplicada, digamos, al campo específico de la enfermería, de la ética profesional. Entonces, cuando ahí se habla de valores, hay que tener en cuenta que uno debería considerar, digamos, tres dimensiones o tres componentes de la cuestión de los valores. Por un lado está la cuestión de los valores profesionales, ¿sí? Que son los que se exponen en el texto. Son aquellos que están ligados con el cuidado considerado como el bien, ¿sí? Como bien primordial, como el fin de la profesión. Entonces, todos los valores que estén vinculados con el desarrollo del cuidado y el respeto de las personas como seres autónomos, libres, responsables en esa relación de cuidado, pertenecerían a la esfera de los valores profesionales, los valores éticos profesionales, ¿sí? Son los que uno asume en el contexto de la práctica del cuidado profesional, ¿sí? Ahora bien, esos valores sin duda se van a relacionar con los valores que ustedes tienen como personas particulares, es decir,
antes de ser profesionales son personas, ¿sí? Y no es que ustedes aprenden los valores cuando entran, ¿sí? A estudiar la carrera de enfermería. Ustedes ya traen valores consigo. Entonces, a esos valores profesionales, que no son totalmente subjetivos, sino que son justamente compartidos por la comunidad profesional, ¿sí? En torno al cuidado, se suman, podríamos decir, se añaden los valores que uno trae como persona particular, ¿sí? Que enriquecen, uno podría decir, esos valores profesionales, también por ahí le dan cierta modalidad, cierta perspectiva, o sea, uno puede tener como valor profesional, como decía el texto, la compasión activa, que esa es una idea muy interesante, ¿no? Porque compasión necesariamente no implica una actitud activa, uno se puede compadecer del otro, pero quedarse en un lugar como pasivo distante, digamos, pero la compasión activa supone que uno realiza algo que promueve, ¿sí?, el bienestar de esa otra persona a partir de la compasión. Entonces uno puede decir, la compasión activa es un valor ético profesional, ¿sí? Ahora bien, si yo como persona tengo, supónganse, una determinada creencia religiosa, ¿sí? Donde dentro de esa creencia la compasión o la caridad, ¿sí?, es un valor al cual yo adhiero, porque adhiero a esa creencia, bueno, a la compasión activa yo le voy como a agregar, digamos, esa visión que yo ya tenía de la compasión de la caridad, ¿se entiende? Siempre con como una esfera, digámoslo así, de reflexión y composición. Lo que yo no puedo hacer, por ejemplo, como enfermero, como enfermera, es a esa persona, por ejemplo, tratar de reproducirle el dogma o la creencia religiosa que yo tengo, porque en el ámbito de la atención profesional no corresponde. O sea, en el ámbito de mi vida, si yo considero valioso compartir mi creencia con otras personas, está muy bien, pero en el ámbito profesional hay que respetar, ¿no es cierto?, ciertos límites y ciertas condiciones, que es que yo ahí estoy en tanto profesional de enfermería realizando un cuidado, no estoy en tanto predicador o promotor o catequista de una creencia religiosa, ¿se entiende? Entonces, decíamos, está la esfera de los valores profesionales, que sin duda se vincula con la esfera de los valores éticos, morales, personales que uno tiene, y asimismo está la esfera de los valores del paciente, ¿sí? Que también, igual que el profesional, es una persona que tiene sus creencias, que tiene sus visiones, ¿sí?, que tiene su perspectiva ética. Entonces, volviendo a lo que decía la compañera, en el momento de una práctica, ¿sí?, en el momento de la relación de cuidado, todo eso está actuando, todo eso interfiere, ¿sí? Todo eso se involucra en la situación y en la relación de cuidado. Por lo tanto, cuando, como decía la compañera, se plantea un conflicto, ¿sí?, primero, la primera reflexión es saber reconocer si se trata, por ejemplo, de eso, de un conflicto de valores, de un conflicto de principios lo que está en juego, que era lo que veíamos, ¿sí?, desde la primera unidad de la reflexión filosófica como reflexión sobre los supuestos y sobre los dilemas, ¿sí? En primer lugar, tratar de reconocer qué es lo que está pasando en la situación, ¿sí? Si hay realmente un conflicto de valores o no, si ese conflicto de valores es un conflicto moral, porque puede ser un conflicto de otra índole, político, ideológico, ¿sí? Pues digo, hay muchas dimensiones que intervienen en el trato con las personas, con los seres humanos, ¿sí? Entonces, como decía la compañera, al reconocer que se trata de una situación, de un conflicto, un dilema de valores, claramente la vía, digamos, o la salida es tratar de consensuar, ¿sí?, sobre todo cuando hay una práctica que se debe efectivizar, tratar de consensuar, tratar de mediar, siempre comprendiendo al otro, nunca subestimando sus creencias, sus posiciones, y a eso, ¿sí?, enmarcarlo en el encuadre de los derechos, que por eso ustedes en la segunda exposición, ¿sí?, de esta unidad 3, donde entrábamos en la cuestión de la ética del cuidado, tenían primero la exposición sobre los principios de valores y después la cuestión de los derechos, porque ese es el otro marco, ¿sí?, que establece el horizonte en el que se desarrolla la práctica profesional, ¿sí? Por eso, ahí en la exposición les señalábamos, la cuestión ética se vincula con los derechos, pero no son lo mismo,
¿sí? Y en el ámbito profesional, los derechos establecen ciertos límites que también ponen ciertas condiciones para nuestra posición moral o ética, que es un poco lo que ya habíamos visto en las teorías éticas normativas que se presentaron a partir del ejemplo de si una profesional debía o no mentir a una paciente. O sea, el marco de los derechos, en ese caso, más allá de los que nos dicen las distintas fundamentaciones éticas, nos dice que no se puede mentir, porque eso va en contra de un derecho del paciente, ya excede una cuestión meramente ética y moral, sino que tiene que ver con el derecho del paciente a la información veraz, completa y comprensible sobre su situación, ¿sí? Entonces, por más que mi moralidad fuera, supónganse, la utilitarista, ¿sí? Que considerando las consecuencias, considera que sería más beneficioso mentir o no decirle la verdad, los derechos me están poniendo un límite ahí. Me están diciendo, bueno, no, pero este derecho del paciente, ¿sí? No se puede transgredir. Entonces, fíjense que hay una composición, digamos, y una economía compleja entre ética y derechos, donde por un lado van estrechamente vinculados, ¿sí? Ambos componen el marco de la práctica del ejercicio de la actividad profesional, pero por otra parte tienen, o sea, establecen distintos requerimientos, ¿sí? Y no implican lo mismo, ¿sí? Ahí en el texto decíamos, se puede estar respetando los derechos de una persona, pero no estar tratándolo éticamente, o se puede estar pensando que se está realizando un valor moral, pero estar incumpliendo ciertos derechos. Expliquemos esto para que se entienda. ¿Cuál sería una situación donde se están respetando los derechos de la persona, pero no se lo está tratando éticamente? Supónganse que hay que ponerle una vía para pasarle un analgésico a un paciente, ¿no? Un analgésico porque va a tener cierta intervención donde necesita analgesia. Y el paciente se niega porque no se quiere poner la vía, ¿sí? Entonces, si ustedes como profesionales no le colocan la vía, están respetando el derecho del paciente, ¿sí? De que tiene justamente la capacidad, ¿sí? Y la libertad de decidir si se hace determinada intervención o no. No se puede hacer a un paciente una intervención con la cual se niega, ¿sí? Entonces ahí ustedes están respetando su derecho. En el momento que no le colocan la vía, están respetando su derecho. Ahora, si ante esa situación ustedes la acompañan diciendo, bueno, sí, haz lo que quieras, en media hora vas a gritar del dolor y me vas a pedir por favor que te venga a poner la vía, ¿sí? Digamos que ustedes están respetando su derecho, pero no lo están tratando éticamente al paciente. Para nada, ¿sí? Al contrario, lo están destratando, lo están tratando probablemente o de ignorante, ¿sí? O de que no comprende. Eso sería un claro ejemplo de una situación donde yo respeto el derecho, pero no estoy tratando éticamente al paciente. ¿Qué es lo que correspondería ahí? Y correspondería, está bien, no colocarle la vía, pero tomarme el tiempo y tomarme la paciencia de explicarle al paciente por qué sería beneficioso que se deje colocar la vía. ¿Cuáles serían las consecuencias si no se la coloca? ¿Cuáles serían las consecuencias favorables si se las coloca? Ser comprensivo con que sí puede generar molestia, pero en relación con el bien mayor que va a causar, no se compara, ¿se entiende? Eso sí sería una situación donde estamos abordando éticamente también el respeto a un derecho. En la otra situación, donde, por ejemplo, por creer hacer un bien moral, no se están respetando los derechos, es esta que mencionábamos recién, que veíamos en el ejemplo del utilitarismo, ¿sí? En el primer texto, ¿sí? Como la doctora considera que mentirle a la paciente le va a generar un le va a generar un bien mayor, ¿sí? Porque la paciente está convencida de que tiene algún tipo de falla o mal funcionamiento fisiológico o biológico, entonces quiere ser medicada, ¿sí? La paciente no reconoce o tiene cierta negación o cierta resistencia a pensar que puede ser algo de origen psicológico, ¿sí? Anímico. Entonces, la doctora considera que, bueno, dándole el placebo va a satisfacer, ¿sí? Esa necesidad de la paciente, va a poder colaborar en que disminuya sus niveles de ansiedad, ¿sí? Y no le va a decir, ¿sí? Realmente que no tiene nada,
de base fisiológica, ¿sí? Lo cual es ir en contra del derecho, como decíamos antes, de la información veraz, completa, oportuna, comprensible que tiene el paciente acerca de su situación y su estado. En la última conexión, que éramos pocos, una compañera dijo, bueno, pero se podría pensar en una salida intermedia, que es que no le diga que su malestar tiene una etiología psicológica, anímica, que le dé el placebo, pero que a su vez le aconseje hacer una consulta con un psicólogo, con una psicóloga, ¿sí? Hacer una consulta de ese tipo. Entonces, de esa manera, sería un término medio por el cual no le está diciendo toda la verdad, pero al mismo tiempo no le está dejando de dar la indicación que corresponde, ¿sí?, a su situación real en la paciente. Bueno, eso sería, uno podría decir, una situación intermedia, pero no deja de haber involucrado cierto ocultamiento de información. ¿A qué voy con esto? Que si uno decide esa vía de acción, no se tiene que autojustificar, tiene que ser consciente de lo que está haciendo. Tiene que ser consciente de que en parte está ocultando información y ser consciente quiere decir ser responsable, ¿sí? Porque entonces, supónganse que pasa esto, la paciente va a otro médico, a otro profesional. Esa otra profesional le dice directamente las cosas como son. Le dice que su problema no es de base biológica o fisiológica, le dice que es una cuestión psicológica. Imagínense, vuelve esa paciente queriendo, digamos, justamente decir, ¿qué es esto? O sea, usted me dice que yo tenía un problema, ahora voy a otro profesional, me dice otra cosa. Bueno, ahí me voy a tener que hacer responsable de las consecuencias que tuvo haber omitido la información. Y de nuevo ahí voy a estar ante otra decisión, digamos, ética moral, porque yo ante esa situación tendría la opción de decir, bueno, sí, es verdad, yo te disimulé cierta información considerando que te iba a generar el mayor bien, me disculpo. O sea, uno ahí tiene la opción de ser completamente honesto en esta vuelta, aclarar la situación, o bien uno tiene la opción de decir, no, mira, honestamente mi criterio médico es otro. Y seguir manteniéndose en la posición, ¿se entiende? O sea, siempre cada nueva ocasión es una oportunidad y al mismo tiempo una exigencia de volver a tomar una decisión, ¿sí? No es que las decisiones son una cosa de una vez para siempre y definitiva. Una decisión es el comienzo de una cadena de hechos, ¿sí? De una cadena de efectos que se siguen. Por eso decíamos esta idea de por qué es importante, ¿sí?, vincular la reflexión con el hecho de ser consciente, con el hecho de ser responsable, con el hecho de ser libre, ¿sí? Yo tengo que estar al tanto, como uno dice comúnmente, tengo que estar a la altura de las decisiones que tomo, ¿sí? Si yo decido mentir, y bueno, tengo que estar a la altura de lo que eso involucra. Tengo que ser consciente de lo que hice, tengo que hacerme responsable, porque lo elegí libremente. Una situación de coacción, es decir, una situación donde yo estoy obligado a hacer algo, ¿sí?, donde estoy determinado a hacer algo y no pude decidir, no es una situación donde sería justo aplicar un juicio moral. Porque cuando uno está obligado, cuando uno está coaccionado, las condiciones cambian. Si nosotros estamos diciendo que las coordenadas de la acción moral son la conciencia, la libertad, la voluntad, la responsabilidad, si la voluntad y la libertad no están implicadas, eso ya nos lleva a otro tipo de discusión, ¿sí? Que, a ver, lo que quiero decir, no está resuelta filosóficamente. Esas discusiones son temas muy interesantes que se han dado mucho, ¿sí? Hay distintas posiciones. Hay gente que dice donde no está involucrada la voluntad y la libertad, donde hay coacción, no hay juicio moral. Hay otras posiciones que dicen, no, bueno, pero siempre en última instancia se puede elegir, ¿sí? Siempre en última instancia la decisión. Digo, no son temas fáciles, pero para que nos situemos en el contexto profesional, ¿sí? Se supone que la acción moral, ¿sí?, involucra eso, la voluntad, la libertad, ¿sí?, que hacen que uno pueda hacerse responsable, ¿sí?, de lo que eligió libremente hacer, ¿sí? Y sobre todo consciente de lo que está haciendo, ¿sí? No autoengañarse, no autojustificarse, sino ser lo más claro posible con las razones que uno tiene para actuar y para decidir, ¿sí? Entonces,
aquí vamos con esto. No sé de dónde venía. No sé por qué ya está acá. Ah, lo que estábamos diciendo era, veníamos desde el conflicto y cómo se relacionaba con la esfera de los distintos valores que involucran y por qué se vinculaba con los derechos. Ahí va, ahí va. ¿Esto se entendió? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna Hola, comparación? profe. Sí. Profe, una consulta. Cuando usted antes planteaba el tema de los valores personales, digamos, y el tema de la cuestión ética profesional, decía que, por ejemplo, el tema de las creencias, eh, digamos, no es lo mismo los valores profesionales que las creencias, pero también está el tema del vínculo que tiene que generar más o menos la enfermera con el paciente. Digamos, si la enfermera tiene una creencia religiosa, por ejemplo, y el paciente también tiene determinada creencia, o sea, son similares. ¿No puede compartir la enfermera como una forma de generar vínculo a esa creencia porque estaría yendo contra la ética? No sé si se entiende la duda. Sí, sí, entiendo. A ver, como poder, claramente puede hacer un montón de cosas, digamos. Está a su juicio, ¿sí? Si debe hacerlo o no, ¿sí? Y si lo considera, como vos decís, en este marco particular, si hay una creencia en común, ¿sí? Sería de lo más natural o razonable apoyarse en esa conexión que uno puede establecer con la otra persona, ¿sí? Para confortarlo, para acompañarlo, para lo que sea que requiera la situación. En ese caso, no sería como el caso que hablamos antes de tratar de convertirse en un predicador, ¿sí? De una creencia religiosa, eso es otra cosa, ¿sí? Si acá lo estamos hablando en el marco de algo compartido, de algo en común, y probablemente quizás hasta es el paciente mismo el primero que manifiesta eso, ¿sí? No tiene nada de malo, digo, no está mal tener creencias religiosas, digamos, y compartirlo, pero siempre, como en toda situación, siempre depende de qué modo, ¿sí? Siempre depende dentro de qué límites, siempre depende con qué fin, con qué objetivo. O sea, si un enfermero o enfermera va a usar su posición profesional para tratar de propagar o hacer catequesis, eso no está bien, ¿sí? Ahora, si un profesional, una profesional tiene cierta creencia religiosa y en una situación de cuidado particular, en una relación de cuidado particular, esa creencia genera una conexión, ¿sí? Con el sujeto de cuidado, obviamente que no está mal compartirlo, ¿sí? Siempre, como decíamos, teniendo en cuenta que uno está ahí en tanto profesional del cuidado, y ese es su rol central, y ese es el bien central que tiene que promover, ¿sí? ¿Se entiende esto? No hay nada de malo, digamos, en las creencias que uno puede tener, ¿sí? Siempre se trata de poder ubicarse en el contexto en el que uno está, qué función está desempeñando ahí, cuál es su propósito, cuál es su objetivo y cuál es su tarea y su deber ahí. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Bien. Profe, Sí. una consulta. En el caso de los derechos y lo ético, ¿no es cierto? Siempre me quedó dando vuelta una noticia que salió en la televisión de que, o sea, como que los médicos no permitieron que, o sea, respetaron el derecho de la persona que no quería recibir una donación de sangre por tener una creencia religiosa. No permitía la transfusión de sangre por una creencia religiosa que tenía. Y toda la gente como que lo criticaron a los médicos y a la institución por no haber permitido que esa persona se salvara, porque terminó muriendo, no permitió que esa persona se salvara por respetar el derecho de esa persona. En ese caso, ¿cómo sería? Bueno, ese es un claro caso de conflicto, digamos, ético-moral, donde hay involucrado una cuestión de derecho. No hay una sola respuesta a ese asunto. A ver, uno podría decir, digo, que
filosóficamente, ¿cómo tendríamos que proceder? Tendríamos que proceder descomponiendo la situación y evaluando todos los elementos involucrados, ¿sí? Ese sería el análisis o la reflexión que haríamos del caso. Tenemos esta situación donde vos decís, una persona necesita una transferencia de sangre, ¿sí? Para sobrevivir, ¿sí? No se la quiere realizar por motivos religiosos. Los médicos no se la realizan porque respetan su derecho. Entonces, por un lado, ¿qué tenemos ahí? Tenemos el derecho del paciente, ¿sí? A la autodeterminación, a su decisión libre y consciente. Ahí también lo que hay que evaluar es eso, si el paciente está en completo uso de sus capacidades, si el paciente no está coaccionado, es decir, si efectivamente está decidiendo libremente, ¿sí? Voluntariamente no realizarse esa transferencia, lo cual se complica, por ejemplo, si es un paciente, un adulto mayor que ya no está en uso de sus capacidades y no manifestó antes su voluntad, ahí se complica un poco, hay que ver, bueno, hasta dónde llega el alcance del tutor, ¿sí? O representante que haya quedado esa persona. También se complica en el caso de menores, ¿sí? Porque en el caso de menores, esa creencia le viene de los adultos que están a cargo, ¿sí? Uno no puede decir que un niño de 6 años, por ejemplo, tiene completa, ¿sí? Racionalidad en el sentido de la madurez. Bueno, ustedes saben, la mayoría de la edad legal, digamos, viene mucho después de los 6 años. Entonces, bueno, también eso se complica en el caso de menores, pero supongamos que ni siquiera se trata ni de menores ni de adultos mayores, sino que se trata de una persona en completo uso de sus capacidades, completa racionalidad. Bueno, está en su derecho negarse a recibir una transfusión de sangre. Si los médicos o cualquier profesional se lo hiciera en contra de su voluntad, estaría violando su derecho, ¿sí? O sea, bien. Pero ¿cuál sería la justificación del médico para hacerlo? La justificación del médico para hacerlo va a ser de 2 órdenes. También va a involucrar derechos y va a involucrar moral, es decir, va a involucrar el deber que tiene un profesional de la salud de realizar el bien y el mayor bien a su alcance, ¿sí? Y el mayor bien a su criterio y juicio médico, ¿sí? Y va a involucrarse también, o sea, el deber en sentido legal, el deber en el sentido que si lo contraponemos con la violación de ese deber o de esa obligación más que deber, en sentido legal sería la negligencia, la mala praxis, ¿sí? Todas las figuras de prácticas que tienen que ver con el no cumplimiento de una obligación, ¿sí? Por otro lado está la cuestión moral o la cuestión ética. Si ustedes saben que el juramento hipocrático es una manifestación ética, ¿sí? Del deber de la profesión, ¿sí? No dañar, ¿sí? Preservar la vida, ¿sí? Realizar el mayor bien. Entonces el profesional se puede amparar también, ¿sí? En toda esa serie de cuestiones. Uno ve que hay de los 2 lados, ¿sí? Razones, tanto de derecho como éticas y morales, una y otra vía. Probablemente si eso se llega a judicializar, ¿sí? Es un juez el que va a determinar, pero un juez ya no va a determinar en torno a lo moral y ético, aunque siempre se cuela, pero un juez va a considerar cómo chocan ahí, digamos, la cuestión de los derechos, ¿sí? El derecho de uno, el derecho de otro. Eso, a ver, desde el punto de vista legal tendríamos que invitar a un abogado que sea experto en cuestiones de bioética para que nos los explique de mejor manera, pero sí, a ver, no todos los derechos, para que tengamos una idea general, no todos los derechos se encuentran como en el mismo nivel, ¿sí? Hay derechos más fundamentales que otros, hay derechos que se imponen o se jerarquizan sobre otros. Digamos que desde el punto de vista legal tendrá que entrar toda esa consideración, ¿no? Desde el punto de vista ético o moral, justamente como les decía, no hay una sola forma de responder a la situación, ¿sí? Suena muy violento que, por un lado, que el profesional se imponga a realizarle la transfusión cuando el paciente consciente, libre, voluntariamente se niega, ¿sí? De hecho, podría ser penal, podría ser penalizado, ¿sí? Porque está violando un derecho, digamos. Por otro lado, igual se entiende que un profesional, ¿sí? En completa
en completa ponderación del bien y de las obligaciones y deberes que genera su profesión, se sienta, aunque no le genere, digamos, aunque no lo haga con completo bienestar, aunque le genere tensión, pero se sienta como conducido a realizar esa transfusión, ¿sí? Aquí, no, como les decía, no está puesta una última palabra. Sí me parece que en este caso particular, ¿sí? No se podría justificar cuando hubo una expresión explícita del paciente de no recibir la transfusión. Ahí se impone el derecho del paciente. No se puede, ¿sí? Ir, o sea, donde está la duda es moralmente, digamos así. En la cuestión de derecho, ¿sí? Acá se impone la decisión del paciente. No se puede pasar por arriba de la decisión del paciente, ¿sí? De hecho, un profesional que lo haga es algo litigable, ¿entiendes? Algo que se puede llevar a la justicia. Porque acá, por algo existe lo que se llama consentimiento informado, ¿sí? O sea, acá lo que se conserva, digamos, el dilema o el conflicto a nivel moral, pero en términos de derecho es el paciente el que tiene la última palabra en si se deja hacer una intervención o no. ¿Sí? Claro, profe, porque después pasa Entonces, que la familia te dice que lo dejaste morir o no. Sí, porque hay gente que solo con refusión puede seguir viviendo. Anoche me pasó que, bueno, yo estaba trabajando y entró un hombre, un paciente a la cama al lado y vino la médica y le preguntó, ¿vos querés recibir sangre si te hace falta? Y él dijo, no, no quiero. Y estaba el hijo ahí y le dice, papi, pero te vas a morir. No, no quiero, si me tengo que morir me voy a morir, pero no quiero que me pongan sangre. Entonces por ahí vi, el chico le decía, pero no, usted póngale que sí, porque si no se va a morir. Y estaba ahí una discusión, bueno, al final el hombre dijo que no quería recibir sangre. claro, pero a ver, ubiquémonos en la situación profesional. Esto no es una cuestión de dichos y entredichos. Se firma un consentimiento. O sea, se firma expresamente si uno, por ejemplo, no quiere recibir resucitación, que también es una opción. No es que simplemente el paciente le dice al profesional y queda todo ahí en dicho y entredicho o se mete la familia. No, hay justamente, está asentado, ¿sí? Hay protocolos para proceder en esos casos donde si uno se va a negar a determinada intervención que necesitaría, ¿sí? Para mantener su salud o salvarle la vida, lo tiene que expresar y lo tiene que firmar. Hay un documento, ¿sí? No es que es una cuestión de venimos, charlamos, o me dijo el otro, no me dijo. No, no es así. Imagínense que estamos señor en no era de ninguna religión, no, simplemente que estaba cansado, quizás de su dolor, de su malestar que Pero, viene a hace ver, tiempo. claro, no se necesita ser de una religión o tener una creencia particular. Digo, ustedes piensen cuando vean cuidados paliativos o cuando se vean estas cuestiones de los tratamientos en enfermedades como el cáncer y demás. No es necesario tener una creencia religiosa, ¿sí? Para oponerse a seguir recibiendo ciertas intervenciones o poner un límite hasta donde uno está dispuesto a llegar, digamos. Lo que hay de base ahí es una cierta comprensión, bueno, de lo que significa la vida, la calidad de vida, la dignidad humana. Eso no necesariamente está ligado a una creencia religiosa y uno tiene todo el derecho a decidir sobre su propia vida, ¿sí? Hasta dónde quiere llevar un tratamiento, hasta dónde quiere llevar una intervención. Después se hará, como le decía, toda la complejización de la situación, ¿sí? Cuando se trata ya de pacientes que no están en el completo uso de sus capacidades y entonces interviene un tutor, o cuando se trata de pacientes menores, todo eso va complejizando más la situación, ¿sí? Pero siempre el derecho del paciente, ¿sí? Es algo inviolable, ¿sí? Es una cuestión básica. Imagínense que si no los profesionales podrían hacer a su absoluto criterio. Y no es así, no se puede decidir sobre una persona como uno decide sobre las cosas, ¿sí? Eso es lo que veíamos desde la cuestión epistemológica, donde decíamos, el cuidado se ejerce sobre sujetos, sobre personas, no sobre objetos. Yo no puedo disponer del otro o por el otro como si el otro fuera una cosa o un objeto,
No, el otro es una persona que tiene voluntad, que tiene libertad, que tiene responsabilidad, que tiene derecho. Entonces, en este caso, ¿sí? Por más que la sociedad haya condenado a los médicos que no le hicieron la transfusión, los médicos lo que hicieron fue respetar el derecho del paciente a su decisión y autodeterminación. Después la discusión moral, como les digo, está abierta, es muy rica hacerla, es muy interesante, pero si hay una cuestión de derecho de por medio, el médico no puede hacer lo que le parezca, ¿sí? ¿Se entiende? Y en todo caso, si el médico quiere hacer valer su obligación de generar el bien, ¿sí? Lo debe tratar de litigar a priori, es decir, antes, no intervenir y después, ¿sí? Decir, yo lo hice por tal cosa. No, tratar de litigarlo antes, ¿sí? Decir, no, llevar este problema, si se quiere, a la justicia y decir, hay que intervenir esa persona, pero no hacerlo y después, ¿sí? Tratar de justificarlo, sino que si realmente el profesional quiere hacer la intervención, ¿sí? Y considera que es su obligación hacerla, lo tiene que litigar antes, ¿sí? ¿Se entiende? Pero siempre piensen en esto, pensar antes de actuar, no actuar y después ver qué hacemos. ¿Cómo afrontamos las consecuencias y las... No es así, ¿sí? ¿Se entendió esto? ¿Quedó claro la diferencia entre la dimensión moral y la cuestión de los derechos? ¿Sí? También, a ver, hay otras, ¿por qué hay todo el conflicto que hay, por ejemplo, con el aborto? Que varios trabajos pusieron sobre eso. Porque ahí se mezclan cuestiones de derecho y también cuestiones éticas y morales y también creencias acerca de lo que es la vida humana, cuándo comienza la vida humana, ¿sí? O sea, no es tan claro, ¿sí? Y la legislación en eso, en términos de derecho, ¿sí? Tampoco es tan clara, ¿sí? Tan clara en el sentido de que se dirima tan certeramente, si no, no estaríamos en esta situación. Pero si ustedes quizás tuvieron la oportunidad de seguir el debate que se dio en el Congreso cuando se discutió este tema, hubo jueces que representaron posiciones muy diferentes, ¿sí? No había una cosa unánime, no es que todos los jueces tenían una posición, todos los médicos tenían otra posición, todos los biólogos tenían otra posición, todas las militantes feministas tenían otra posición, todos los que defienden la salud, no había posiciones unificadas. O sea, en todos esos frentes había distintas posiciones, ¿sí? Y había razones de los dos lados, algunas posiciones, digamos, más pobres, más básicas, menos fundamentadas. Digamos que no todas las razones que se esgrimieron en ese debate fueron de la misma calidad argumentativa y racional. O sea, seamos honestos también, esto es lo que hablábamos también en la primera. Uno puede opinar, uno puede tener distintas perspectivas, pero tiene que fundamentar, ¿sí? Tiene que dar razones. Si yo voy a decir tal cosa porque sí, y esa opinión no vale lo mismo que otra que está completamente fundamentada, razonada, ¿sí? No es en una discusión equiparable, ¿sí? Entonces, convengamos que en ese debate también hubo intervenciones que a mí me hacían doler la cabeza, ¿sí? Por el nivel de poca argumentación que había, ¿sí? Entonces, digo esto a forma de chiste, lo que quiero decir es, cuando estamos ante cosas, ¿sí? Que son complejas, por eso decimos, lo importante es tratar de hacer el análisis más exhaustivo que uno pueda, ¿sí? El análisis más minucioso, el análisis que permita ponderar la mayor cantidad de cosas. Es muy fácil quedarse solo con una partecita que es la que a mí me permite resolver el problema, ¿sí? Uno puede hacerlo, pero está dejando fuera de consideración, ¿sí? Un montón de elementos que hacen que la situación fuera compleja. Si fuera tan simple como yo creo, una sola cosa, ya lo hubiésemos resuelto. Y el tema es que no la hemos resuelto. Y no parece que estemos muy cerca tampoco, ¿sí? Entonces, volviendo a esto, la cuestión de los derechos, la cuestión de la ética, se vinculan, ¿sí? Tienen relaciones, pero también tienen diferencias, no son lo mismo. Establecen o recortan, digamos así, distintos territorios, ¿sí? De las obligaciones, de los deberes, de los derechos, del respeto, ¿sí?
Profe, ¿y tiene límites? ¿Qué tiene límites? La moral y... Claro, eso era una de las cuestiones que decíamos. No se puede, en un contexto de ejercicio profesional, no se puede tratar de fundamentar moralmente, por ejemplo, la violación de un derecho, que era lo que hablábamos en el ejemplo de mentir. O sea, por más que yo adhiera a una perspectiva ética donde, por ejemplo, como decíamos en el caso de la doctora, mentir se podría justificar como la generación de un bien, ¿sí? Eso, el límite que tiene es que hay un derecho del paciente que se interpone en eso, que es el derecho a la veracidad de la información sobre su estado. Entonces, sí, la moral, ¿sí? La elaboración moral, ética que uno puede hacer, en el caso del ejercicio profesional, tiene límites. Esos límites están marcados por los derechos. Los derechos, o sea, ustedes háganse la idea que los derechos son como el mapa, el campo de juego, ¿sí? Que van delimitando las condiciones, ¿sí? Y también las obligaciones y también las responsabilidades, ¿sí? Dentro de ese campo trazado, dentro de ese mapa, ¿sí? Se da la reflexión, la fundamentación, el posicionamiento moral, ético. ¿Sí? Profe, Sí. puede ser también que, digamos, los derechos están determinados por una concepción ética que tiene la gente, a su vez, ¿no es cierto? O sea, a su vez los derechos limitan la actitud ética profesional, pero a su vez los derechos están hechos en base a lo que nosotros creemos que es correcto, o sea, nuestra ética. Puede ser que sea, digamos que no hay, es como, no es totalmente exacto ninguno de los dos, puede ser, ni los derechos ni la ética. A ver, exacto. A ver, los derechos, a diferencia, a ver, distingamos cuestiones. Los derechos no son una cuestión como los valores o las creencias. Hay un sistema legal, hay un código, ¿sí? Que establece esos derechos explícitamente, positivamente, cuáles son, ¿sí? Qué pasa si no se respetan y qué derechos se tienen, en qué condiciones y demás, etcétera, etcétera. Entonces, los derechos sí son algo, en ese sentido podríamos decir exacto o positivo. Existe un sistema legal donde están estipulados los derechos, no es que cada uno piensa cuáles son los derechos que les parece que existen. No, los derechos del paciente, los derechos también de los profesionales, los derechos de la población, a la salud, están estipulados, ¿sí? No, Claro. no es una cuestión de opinión, digamos. Asimismo, a lo que yo hacía referencia, profe, es que estos derechos, ¿no es cierto?, que tienen una base legal, han sido establecidos legalmente en base a una discusión ética que se ha hecho, ¿no es cierto? Claro, ahí estamos hablando de la perspectiva de la fundamentación de los derechos. Sí, como dice en el texto, el origen, ¿sí?, de esos derechos tiene una fundamentación que se basa en cierta concepción del ser humano, de la dignidad del ser humano, de que la libertad, la voluntad, la responsabilidad son atributos inalienables, es decir, que no se le pueden quitar a nadie y que constituyen nuestra humanidad. Entonces, desde el punto de vista de la fundamentación, sí, los derechos tienen una fundamentación basada en lo que se consideran valores humanos imprescriptibles y que no son negociables y que son universales, ¿sí? Sobre todo los derechos humanos, ¿sí? Entonces, ahí hay que distinguir, por eso les decía, una cosa es el ámbito de la fundamentación, ¿sí? Cómo surge, cómo se justifica, cómo se fundamenta el derecho. Ahora, una vez establecido, una vez proclamado, una vez declarado ese derecho, la ley que lo ampara, es una cuestión positiva, ¿sí? O sea, pertenece a un sistema legal, ¿sí? Establece una estipulación. No es relativo a lo que uno considere que existe o no como derecho. ¿Se entiende? O sea, hay una diferencia, ¿sí? Cuando algo tiene valor de norma legal. Está estipulado como ley, ¿se entiende? Sí, profe. Gracias. Bien. No, de nada. Bien, ¿se entendió esto de la relación y diferencia entre ética, valores, Profe, derechos? una pregunta. Sí.
con el tema del aborto que había tocado, por ejemplo, usted dijo que el médico hace el juramento hipocrático, ¿no? Ujú. Entonces, si una mujer viene diciendo que se quiere realizar un aborto, ¿cómo procedería el médico? ¿Lo tiene que hacer o no lo tiene que hacer? Y esa es toda la discusión. Uno podría decir, está en juego, o sea, las causales por las cuales legalmente, ¿sí? Es legal el aborto, una de ellas es la salud de la mujer. Si una mujer se quiere realizar un aborto porque considera que su salud y la salud saben que está definida como estado de bienestar bio, psico, socioespiritual, está en juego, estaría amparada, ¿sí? Y el médico, desde su juramento hipocrático, ¿sí? Podría fundamentar que está realizando un bien a la paciente, ¿sí? Eso sería una interpretación que se puede hacer perfectamente. Otros dicen que no, porque ponen en consideración el feto. Entonces dice el médico estaría terminando con una vida. Entonces no lo podría hacer. Pero por eso ahí, como yo les decía, se desencadena toda la discusión de, bueno, qué visión normativa, digamos, tenemos de vida. O sea, un cúmulo de células dividiéndose, que se puede llamar embrión, se considera vida humana en sentido completo, como decimos que le corresponden los derechos humanos, o no. Y ahí Profe, hay distintas posiciones, digamos, también. claro. Entonces, ¿qué sucedería si, por ejemplo, yo me piden participar de ese aborto y yo no quiero? ¿Me perjudicaría algo a mí? Existe, a ver, ahí hay varias cuestiones. Eh, eh, actualmente en la legislación, o sea, actualmente en la legislación que tenemos, ¿cómo son las cosas? Si un requerimiento de aborto se incluye en alguna de las causales que está establecida, ¿sí? El aborto se debe realizar. Si un profesional no lo quiere realizar porque establece objeción de conciencia, que es su derecho también, sí tiene que garantizar que otro lo realice, ¿sí? Dentro de la institución. Lo que no se puede dejar es desamparado al paciente sin realizarle la práctica, ¿sí? Un profesional puede hacer objeción de conciencia, lo que eso no le quita es la obligación y el deber de garantizar que esa paciente acceda a otro médico que se lo realice, que no sea objetor o que no sea objetora. ¿Se entiende? O sea, que yo sea objetor de conciencia y no quiera realizar la práctica no me exime a mí de mi obligación y mi responsabilidad, ¿sí? De derivar a esa paciente a que un otro profesional le realice la práctica, ¿sí? Porque eso sí es una figura penal, eso es negligencia, eso es mala praxis, eso es ir en contra del derecho de la paciente, sobre todo cuando sabemos que en estos casos el tiempo, ¿sí? Es fundamental. O sea, dilatar, ¿qué es lo que pasa en muchas situaciones? Que han salido un montón de casos en el diario. ¿Qué es lo que hacen los objetores? Que no solamente son objetores de conciencia, sino que son militantes en contra del aborto. Dilatan. Viene una paciente a realizarse un aborto, la mandan de vuelta, de tal forma que la hacen llegar al 6º mes de embarazo, ¿sí? Donde ya se sabe que a esa altura del estado de avance es muy riesgoso, ¿sí? El aborto, donde ya la persona padeció 6 meses, porque convengamos que el proceso de un embarazo será muy placentero, muy deseado, muy querido para alguien que lo ha querido. Para alguien que resulta una violencia o producto de una violencia, no vamos a decir que la estuvo pasando bien los 6 meses de embarazo, llevando ese proceso, ¿sí? Hay que contemplar eso también, ¿sí? Por más idílica que sea la visión del embarazo que se pueda tener socialmente cuando es deseado, ¿sí? Hay que contemplar también que es un proceso muy grande a nivel fisiológico, corporal, subjetivo, psicológico para una persona que no lo quiso, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se hacen esas maniobras dilatorias, ¿sí? De dejar que pase el tiempo. Bueno, eso, ¿sí? Eso está incumpliendo con el derecho de la paciente. O sea, como profesional lo podrá negar. Eso no lo exime de la responsabilidad de tener que derivar y asegurarse de que esa paciente reciba la práctica que necesita.
¿sí? Reciba la atención. Entonces, fíjense que, aunque puede haber conflictos, ¿sí? No es que está todo librado a la voluntad de cada quien, no. Hay también un marco, ¿sí? La objeción de conciencia está regulada, la objeción de conciencia no es incondicional, ¿sí? La objeción de conciencia tiene ciertas estipulaciones. Claro que existe como un derecho al profesional, pero existe y tiene ciertas condiciones para ejercerse, como todo. Todo tiene ciertas condiciones para ejercerse, nada es incondicional, ¿sí? Entonces, es importante ahí también tener toda la información de lo que está involucrado, ¿sí? No es solamente una opinión subjetiva o mi valor subjetivo, moral, mi creencia, ¿se entiende? Bien, alguien había dicho acá que explique un poco lo del ethos, ¿sí? Que era la cuestión, digamos, inicial de esta actividad. No de esta actividad, sino de la unidad que volvíamos acá en el encuentro. El ethos. ¿Quién que lo haya entendido puede aportar? ¿Qué entendió? ¿O a qué hace referencia en el ethos? Ethos es una palabra, empecemos, es una palabra técnica, podríamos decir, en el sentido de que es un vocablo griego, ¿sí? Ethos, ¿sí? Que quiere decir, por definición, quiere decir dos grandes cosas o tiene dos acepciones, ¿sí? Por un lado, quiere decir forma de ser, ¿sí? Carácter, ¿sí? Comportamiento, y por otro lado quiere decir hábito, costumbre, ¿sí? Que a su vez, como dice el texto, están relacionados, porque uno tiene determinada forma de ser por los hábitos que desarrolla, o desarrollando determinadas costumbres, se va forjando cierto modo de ser, cierto modo de comportarse, ¿sí? Entonces la idea de ethos incluye como esas dos dimensiones que a su vez están vinculadas, ¿sí? ¿Entiende esto? Vamos hasta ahí que se lo... ¿Sí? Bueno, entonces, esa sería la definición básica de ethos. Como podrán deducir, ética se deriva de ethos, justamente viene de esa palabra. Entonces, la ética, ¿sí? En un sentido general, uno puede decir, es el modo de ser, de conducirse en la vida, ¿sí? Respecto de uno mismo, cómo uno se forma a sí mismo y respecto del trato con los demás, ¿sí? Las relaciones con los demás, ¿sí? Ahora bien, como decíamos en el texto, la ética que se usa como sinónimo de la moral en el lenguaje corriente, en el lenguaje habitual, en la vida cotidiana. Pero si entramos en el dominio de la reflexión filosófica, ahí hacemos una distinción entre ética y moral, ¿sí? Y decimos que la ética es la disciplina, ¿sí? O la ética es el estudio que se ocupa de la moral, es decir, la moral es el objeto. La ética es el estudio, la disciplina, la moral es el objeto. Entonces, en esa distinción, ethos pasa a ser sinónimo de moral, ¿sí? ¿Qué es la moral? Es el conjunto de principios, creencias, valores morales, ¿sí? Por el cual guiamos nuestras acciones y nuestros comportamientos, ¿sí? Entonces, resumiendo, ethos igual a moral, que son distintos de ética. ¿Por qué? Porque ética es la disciplina y la moral o el ethos es el objeto. ¿Quedó claro? ¿Sí? Bueno, entonces, cuando decimos que, cuando Maliandi dice que la ética es la tematización reflexiva del ethos, ¿sí? Lo que está diciendo es que es el estudio, es decir, tematización, vieron que en el texto tienen varias actividades desgajadas de lo que significa tematización, que dice meditar, sistematizar, bueno, todas esas actividades. Tematizar quiere decir convertir algo en objeto de estudio, ¿sí? Tomarlo como punto de consideración, abordarlo teóricamente, ¿sí? Entonces, tematización reflexiva del ethos es esa aproximación, esa consideración, ese abordaje reflexivo,
¿sí? Porque como vimos desde el principio, es una característica de la filosofía, ¿sí? Esta actividad de volver a revisar, ¿sí? Reflexivo tiene un sentido también literal, que reflexivo viene de reflejo, reflejar. Reflexivo entonces quiere decir autoobservarse, ¿sí? Mirarse a sí mismo, mirar los propios pensamientos, lo que uno cree, ¿sí? Y también hacer una actividad de que justamente como implica detenerse, ¿sí? Y pensar, ¿sí? Es reflexiva porque a partir del objeto se hace un proceso de pensamiento, ¿sí? Para poder analizar, para poder abordar ese objeto, ¿sí? Entonces, tematización reflexiva del ethos. La ética lo que hace es considerar de esa manera analítica, reflexionada, meditada, sistemáticamente, el ethos, que es el conjunto de valores, principios, morales que guían nuestro comportamiento, nuestras acciones, ¿sí? Nuestro modo de ser y conducirnos para nosotros mismos y con los otros. ¿Se entiende? Esa sería la definición básica central de ética, ¿sí? Después ahí en el texto veían que uno puede decir que las dos grandes tareas o las dos grandes funciones o los dos grandes objetos, ¿sí? Que tiene la ética, ¿sí? Es la ética estudia el ethos, reflexiona y de ahí sale la bioética. O sea, en realidad la bioética es una rama de la reflexión ética, ¿sí? Que se ocupa específicamente de los problemas éticos que surgen en el contexto de las ciencias médicas y ciencias biológicas. O sea, uno tendría la ética y como rama la bioética. No tengo pizarrón, entonces hago el cuadro con... ¿Se entiende? Bien. Decíamos, las dos grandes tareas, digamos, que se plantean dentro de la ética en este análisis es, por un lado, como ya veíamos en el texto de Berlin, esta reflexión sobre el lenguaje, sobre los términos que se utilizan en el lenguaje moral. Cuando digo bien, mal, justo, injusto, ¿qué entiendo? ¿A qué me refiero? Por bueno, por malo, por virtud, ¿sí? Analizar las palabras, qué estamos queriendo decir con esas cosas. Y por otro lado, el análisis y fundamentación de las normas, que esto era lo que habíamos visto también, que decíamos, los filósofos no nos dicen qué hacer, ¿sí? Pero sí se han ocupado de dar fundamentaciones en teorías, ¿sí? Que han considerado la mejor explicación para determinado problema o determinado asunto. Entonces, las tres teorías normativas que nosotros vimos son tres maneras de fundamentar, ¿sí? La ética o la moral, ¿sí? No solo analizarla, sino proponer una fundamentación. Proponer, uno diría con muchas comillas, una respuesta a cómo encarar, ¿sí? Un problema moral a partir de entender, bueno, qué es lo que se juzga, si se juzgan los principios, si se juzgan las consecuencias, si se juzga el carácter de la persona, ¿sí? Cuáles son las ideas involucradas para decir que lo que hay que juzgar justamente es eso y no otra cosa, ¿sí? ¿Se entiende esto? Bien. Profesora, ¿Algún? buenos días. Sí. Buenos días, una consulta. Usted está hablando de lo que es etos y las éticas, o sea, ¿los dos son diferentes o vienen de la misma rama? ¿O me está dando un concepto de etos, que es un lado, y ética a otro lado? Esa parte no entendí muy bien, si me podría explicar un poquito, ¿no? Por El favor. etos sería el objeto de la ética, ¿sí? La ética estudia el etos. ¿Qué es el etos? Lo que normalmente entendemos por moral, ¿sí? El conjunto, como decíamos de nuevo, de valores, de principios, de creencias morales, ¿sí? Con los cuales guiamos nuestra forma de comportarnos, nuestra forma de ser, ¿sí? Entonces, la ética estudia al etos. El etos es el objeto de la ética. Y etos es sinónimo de moral. ¿Se entendió? ¿Alguna otra pregunta?
Profe, Sí, una última consultita. En el parcial este que se viene, ¿tenemos sí. unidad 3 o también unidad 2? Entra la segunda parte de la unidad 2, que no entró en el parcial, es decir, la parte de epistemología en enfermería, y esta unidad 3. Gracias, profe. De nada. Bien. ¿Y los horarios cuáles serían? Igual que en el primero va a haber 2 turnos, para hacerlo uno a la mañana de 10:30 a 12:30 y el otro a la tarde de 17 a 19. Todo eso, todo igual que el primero. El TP es de la unidad 3. Van a ver ahora que muchas de las cosas que estuvimos conversando están involucradas en las consignas del TP, que ahora, cuando terminamos la conexión, nos quedan 10 minutos, ya se lo subo en la pestaña de la unidad 3. ¿Alguna consulta, alguna duda más? Una aclaración. Digo, nosotros tocamos algunos temas complejos, ¿sí? Ejemplos complejos de dilemas éticos, morales. Yo claramente como persona particular tengo mi posición, pero yo no estoy ante ustedes como persona particular. Yo estoy como la profe de filosofía, ¿sí? Y mi tarea acá es tratar de mostrarles cuáles serían las herramientas o cuál sería el enfoque filosófico de la situación, ¿sí? Entonces, lo que yo quiero que les quede en claro es esto, ¿sí? Lo que hablamos sobre todo, la cuestión de las diferencias entre moral, ética y derechos, ¿sí? Saber reconocer sobre todo cuando hay un conflicto que implica cuestiones morales e implica cuestiones de derechos, y que también sepan reconocer la diferencia entre estar realizando una actividad, ¿sí?, en el contexto profesional y las decisiones u opiniones o acciones que ustedes pueden hacer fuera del contexto profesional. Es importante tener en cuenta esa diferencia, ¿sí? La profesión establece ciertas coordenadas y ciertos límites que por ahí, fuera del ámbito profesional, no son los mismos, ¿sí? Obviamente que en el marco de los derechos, sí lo son. Yo no puedo, digamos, está penalizado matar a alguien tanto dentro como fuera de la profesión, ¿se entiende? O sea, vivimos en un marco legal, vivimos en un marco de un Estado de Derecho. Pero digo, hay cosas mucho más específicas que son propias del contexto del ejercicio profesional, y eso es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Si bien la ética profesional sin duda se relaciona con la ética sin más, con la ética general que tenemos como personas, también tiene sus estipulaciones específicas, ¿sí? Y respecto a estos temas conflictivos, a ustedes les va a pasar que incluso siendo profesionales no van a tener unanimidad, porque antes de profesionales son personas y sobre problemas que no están del todo resueltos, ¿sí?, van a ver que por ahí su criterio se mezcla, ¿sí?, con la posición y con la perspectiva que tienen personalmente. ¿Pero por qué? Porque también son cuestiones que no están todavía dirimidas para ninguno de los dos ámbitos, ni para el ámbito profesional del todo, ni para el ámbito general del todo, ¿sí? ¿Se entiende? O sea, hay algunas leyes ya estipuladas, hablamos lo que hablamos del derecho del paciente, que eso no se puede violar, ¿sí? Hablamos lo que hablamos de la legislación que existe en torno al aborto y esa legislación ya existe, ¿sí? Entonces, digo, hay un montón de cosas que sí contamos ya con un marco, pero hay un montón de otras que no, ¿sí? Entonces, lo que es importante acá que ustedes tengan en cuenta es saber reconocer, ¿sí? Saber reconocer los límites, tener toda la información disponible al respecto, ¿sí? Y evaluar. Y volvemos a lo que decíamos al principio de la unidad. En última instancia, la responsabilidad, ¿sí?, y la decisión siempre es algo que uno tiene que tomar a cargo de sí mismo, ¿sí? Bien. Una compañera preguntó lo de los bienes internos y externos. Es una idea, digamos, no es para profundizar mucho, es una idea que lo que le señala el texto es que el cuidado tiene que ser el centro de la praxis, la práctica y la actividad profesional, porque es justamente la realización del fin para el cual está concebido,
y que hay otros bienes externos que uno puede tener por la actividad. ¿Qué quiere decir bien externo? Por ejemplo, reconocimiento social o una buena remuneración, ¿sí? Son todas esas cosas que, digamos, son derivadas del ejercicio profesional que puede hacer uno como una práctica laboral, ¿sí? Pero el objetivo del cuidado no puede ser generar dinero, ¿se entiende? El objetivo del cuidado es cuidar y generar todos los bienes que están relacionados con el cuidado de la salud, no generar dinero, no ser reconocido socialmente, no entrar a pertenecer a cierta comunidad social, ¿se entiende? Esa es la diferencia entre bienes internos y bienes externos. El bien interno es aquel al cual se orienta y es el principio y el fin de la profesión. Los bienes externos son cosas que pueden darse de manera derivada, ¿sí? Por ejemplo, veámoslo en otra profesión, ser profesor universitario. El bien interno de la profesión está relacionado con la educación, ¿sí? Ahora, como bien externo puede tener cierto reconocimiento social el ser profesor universitario. ¿Se entiende? Cierto prestigio, supónganse. No creo que en filosofía, pasa más en otras carreras. ¿Se entiende? Esa es la diferencia entre bienes internos y bienes externos. ¿Sí? Bien. Bueno, nos quedan 6 minutos. Se rifa una pregunta. Profe, ¿puede dar otro ejemplo de esos bienes externos e internos? Bienes externos e internos. A ver, para profundizar un poquito más, para que se entienda, lo de bien interno viene sobre todo de la posición de la ética de la virtud. Vieron que vimos que en la ética de la virtud se considera justamente que la virtud es una disposición o una actividad, ¿sí?, de la persona que tiene que ver con la realización, ¿sí?, de un bien en la práctica, ¿sí? Habíamos visto que la virtud se considera un término medio entre un defecto y un exceso, ¿sí? El valor o la valentía es un término medio entre la temerosidad y la cobardía, ¿sí? Bueno, la idea de bien interno de una actividad viene de esa concepción según la cual una actividad tiene un fin, tiene un objetivo y la realización plena de ese fin, de ese objetivo, es su bien interno. Entonces, de la enfermería, ¿cuál es el fin, el objeto central, lo que lo orienta? El cuidado, ¿sí? La enfermería tiene como centro de su actividad el cuidado, ¿sí? Ahora, esa actividad, como toda actividad humana, no se agota en el bien que genera, sino que está inscrita en un contexto, implica relación con las personas, tiene una cierta historia, tiene un cierto ámbito en el que se desarrolla, y todas esas condiciones que hacen a la situación y al contexto de esa actividad pueden generar bienes que se llaman externos o podríamos decir derivados. Como decíamos antes, la profesión médica, la profesión de enfermería, son profesiones que socialmente están asociadas a cierto reconocimiento o a cierto estatus, ¿sí? Entonces, si bien la enfermería o cualquier otra actividad dentro del campo de la salud tiene como su bien interno, ¿sí?, generar salud, promover la salud, cuidar la salud, curarla, ¿sí?, tienen otros bienes externos que justamente le vienen porque es una actividad situada en un mundo humano donde hay también otras valoraciones, ¿sí?, y se ponderan otras cosas. Entonces, ser profesional de la salud socialmente te puede dar cierto estatus, ¿sí?, cierto reconocimiento, ¿sí? En algunos casos, en algunas disciplinas, te puede dar también cierto ingreso monetario, ¿sí? Todo eso, el dinero que se pueda generar a partir de la actividad, el prestigio social, el reconocimiento, la autoridad social que se pueda generar, todo eso son bienes derivados o externos, ¿sí? Vienen como añadidos por el hecho mismo de que la actividad tiene cierta contextualización en un mundo social, ¿sí?, donde hay ciertas valoraciones, ¿sí?
¿Se entiende? O lo mismo que decíamos recién de la docencia, ¿qué más? El periodismo, supónganse. ¿Cuál es el bien interno de la profesión del periodismo? Es informar, ¿sí? Y es dar información completa, veraz, comprensible. Ahora, como bien derivado, puede haber cierta, no me gusta la palabra fama, porque fama parece algo más propio de, no sé, de un artista que de un periodista, pero cierto reconocimiento social, ¿sí? Cierto que se lo considere como alguien que es orientador de opinión, ¿sí? Aquellos periodistas que hacen periodismo de investigación y hacen muy buen periodismo, generalmente se los considera como opiniones autorizadas para ciertas cosas. Bueno, eso sería un bien derivado, claro, reputación, sería un bien derivado o un bien externo, ¿sí? Cuando el bien interno es el de dar la información. ¿Se entendió? Bien. Bueno, estamos en horario. Si no tienen ninguna pregunta más, si más o menos quedó claro esto, ¿sí? Cerramos por hoy. Recuerden de todas maneras que el martes que viene nos volvemos a conectar. Ahora mismo les subo las consignas de la actividad y cualquier consulta, cualquier duda, pueden ir haciéndola por el foro. Recuerden que el jueves no voy a estar conectada en el horario de clase respondiendo consultas porque voy a estar tomando la mesa de examen que nos toca esta semana, ¿sí? Pero lo pueden ir colgando en el transcurso de la semana por el foro y respondemos por ahí, ¿sí? Y para los compañeros que no se conectaron, esto como siempre va a quedar grabado de colgado. ¿Estamos? Bueno. Suerte con la actividad, acuérdense lo que les dije de la importancia del proceso y de dedicarse, así que traten de disfrutarla, ¿sí? Aprovechen para retomar todas las discusiones interesantes que salieron hoy, ¿sí? Y nos vemos la semana que viene. Que anden bien.